Oh, hola allí. Mi nombre es John McAfee. Magnate tecnológico de Estados Unidos envuelto en misterio internacional de asesinato. Se sospecha que el magnate de Internet, John McAfee, se oculta en Belice tras el asesinato de su vecino. John McAfee, él construyó una fortuna creando el software antivirus que protege millones de computadoras alrededor del mundo. Pero ahora está siendo perseguido por la policía a través de un pequeño país en América Central. Lleva casi un mes huyendo, tuiteando y blogueando durante su recorrido. Está loco. Corrupción gubernamental. Terroristas, perros envenenados, un vecino asesinado y un doble del cuerpo, entre otros eventos impactantes. Hablaba de tomar el control del país y comencé a pensar, este tipo es un loco. Luego estaba la banda de criminales condenados que McAfee dice orgullosamente que contrató como sus guardaespaldas armados su propia milicia privada. Me dijo repetidamente que podía hacer que las personas resultaran heridas eliminadas si él quería. Todos los que contraté eran exconvictos y habían pasado la mitad de su vida en prisión. Parece que eso es una receta para el desastre. ¿Eres un loco? ¿Eres paranoico? ¿Eres un emprendedor? Todo lo anterior. Sí tengo novias adolescentes y muchas a la vez. ¿Nada ilegal? ¿Estas mujeres realmente intentaron matarme? No todas, de hecho. Menos de la mitad intentó matarme. De cero a locura en como 2 segundos. Siempre está presente, observando. Hace 15 años tenía un gran software que le fue arrebatado. No sé qué hicieron. Fue como aquella vez que contraté a esa prostituta de Bangkok para que hiciera mis impuestos mientras yo me acostaba con mi contadora. Entonces McAfee es un empresario exitoso que se volvió loco y mató a su vecino. ¿O es él el potencial salvador de América? John McAfee ha sido descrito como muchas cosas. Excéntrico millonario de la tecnología, fugitivo internacional, candidato presidencial y sospechoso de asesinato. Honestamente, la vida de John McAfee es una de las historias más fascinantes y extrañas que he escuchado. Y la opinión está dividida sobre si él era un héroe o el diablo. Verás, John McAfee fue una vez aclamado como un pionero en la seguridad cibernética, pero su vida luego tomó una serie de giros oscuros y locos y se convirtió en una compleja red de paranoia y controversia. Esta es la historia de un millonario excéntrico que encarnaba genialidad y locura, dispuesto a romper cualquier ley. Y te prometo esto, cuanto más profundo vayamos en esta madriguera de conejo, las cosas se volverán más locas, ya que cada capa que despejamos revela un misterio aún más oscuro. Es hora de adentrarnos en el mundo loco de John McAfee. John McAfee nació en 1945 y creció en un hogar inestable donde su padre alcohólico lo maltrataba físicamente a él y a su madre. Cuando John tenía solo 15 años, su padre se suicidó. John quedó traumatizado y se fue a la universidad a estudiar matemáticas, buscando un nuevo comienzo. Pero aquí es donde comenzó su propio abuso de alcohol y drogas. John, un estudiante universitario sin dinero, buscaba una forma de ganar dinero para costear sus adicciones. Así, John inició su primer negocio vendiendo revistas, desarrollando sus habilidades de vendedor. Sin embargo, John pronto se percató de que podría ganar mucho más dinero si estuviera dispuesto a delinquir. Y así decidió comenzar a vender un producto diferente, cocaína. Solía vender drogas, porque si consumes suficientes drogas, podemos apoyar tu hábito, es vender a otros, y durante muchos años lo hice. A pesar del alcohol y las drogas, John aprendió programación temprana, lo que le permitió trabajar como programador en el Instituto de Estudios Espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en el programa Apolo después de la universidad. Luego se mudó a Silicon Valley, donde sus habilidades informáticas estaban muy cotizadas, permitiéndole obtener varios trabajos de programación prestigiosos en Lockheed y Xerox. Sin embargo, John encontraba muy aburrida la vida corporativa, por lo que continuó usando todo tipo de drogas, incluso dietilamida de ácido lisérgico por las mañanas camino al trabajo. En su trabajo, su rutina diaria consistía en beber whisky y consumir cocaína en su escritorio, hasta que finalmente fue despedido. En otro empleo llevó la droga psicodélica dimetiltriptamina al trabajo. Probó solo una pequeña cantidad al principio, pero no sintió nada, así que decidió tomar toda la bolsa.
Como resultado, estaba tan alucinado que ya no sabía cuál era su función laboral, por lo que huyó de la oficina y se escondió tras un bote de basura. No hace falta decir que también fue despedido de ese trabajo. Afortunadamente, eso pronto no importaría, pues John tenía una nueva idea de negocio. En 1986 se descubrió el primer virus informático que afectó a las computadoras personales de International Business Machines. Se llamaba Brain, y después de investigar el virus, John rápidamente ideó un código que podía evitar que infectara la computadora objetivo. Estaba leyéndolo y pensando, ¿qué diablos es esto? Entonces se me ocurrió que sabía lo que hicieron. Tengo un código que se replica a sí mismo. Al entenderlo pensé que sería fácil de arreglar. Escribí un pequeño programa, y ese fue el inicio de McAfee. A John solo le tomó un día y medio idear el software antivirus, pero ese día de trabajo pronto cambiaría su vida para siempre. En aquel entonces, solo los programadores de computadoras se preocupaban por los virus informáticos, ya que muy pocas personas habían oído hablar de ellos. Pero John McAfee vio el potencial de convertirlo en un producto de consumo regular muy demandado. Si las personas aprendieran qué son los virus informáticos, se asustarían de esta amenaza. Una vez que tuvieran miedo, querrían protegerse comprando la cura. Así que en 1987, John fundó una empresa llamada McAfee Associates y comenzó a vender su producto Virus Scan. Ofrecería una prueba gratuita del producto a los clientes y después cobraría a las empresas por la versión completa. Sin embargo, para vender más de su producto, John necesitaba llamar más la atención sobre los virus informáticos, por lo que organizó entrevistas en estaciones de noticias para hablar del tema. Aquí es donde las habilidades de vendedor de John realmente brillaron. John usó tácticas de miedo para convencer a la gente de que si no descargaban su antivirus, podrían perder toda la información de sus computadoras. Veo infecciones en pequeñas empresas donde cada computadora se ha infectado y la empresa está al borde del colapso por pérdida financiera. Esto convenció a las empresas de prepararse para estas posibles amenazas. Para 1992, más de la mitad de las empresas Fortune 100 tenían el software antivirus McAfee en sus computadoras, y John estaba ganando millones de dólares en licencias. Más tarde ese año, John tendría una oportunidad mayor de beneficiarse del miedo. Uno de los primeros grandes virus que recibió mucha atención mediática fue apodado Michelangelo. Este virus supuestamente latente en las computadoras despertaría el 6 de marzo, cumpleaños de Michelangelo, y sobreescribiría todos los datos. Este virus era perfecto para generar pánico, ya que hasta el 6 de marzo no se sabría si uno estaba infectado. John apareció en las noticias afirmando que hasta 5 millones de computadoras podrían estar ya afectadas por el virus, pero simplemente aún no lo sabían. Este es el virus informático número 1. Es una amenaza real que sucederá el 6 de marzo. Y así la gente comenzó a entrar en pánico y a comprar su software antivirus para protegerse. Sin embargo, cuando llegó el 6 de marzo, solo entre 10,000 y 20,000 computadoras se vieron realmente afectadas. Aunque las ventas del software de McAfee se habían disparado, muchas personas acusaron a John de exagerar el impacto del virus para vender más copias de su programa antivirus. Sin embargo, para 1993, él dominaba el 67% del mercado de antivirus. La empresa de John generaba millones de dólares en ingresos anuales con solo 20 empleados. En vez de contratar profesionales calificados, John solo empleaba a personas que le simpatizaban. Los mantenía en la oficina por días, durmiendo en sus escritorios. Un ex empleado describió el ambiente laboral como casi sectario, ya que los trabajadores hacían casi cualquier cosa que John solicitara. Tenían un grupo llamado Pequeños Zorros donde ellos darían puntos por tener relaciones sexuales en diferentes lugares de la oficina. Cabe destacar que no era una empresa convencional. Sin embargo, debido a la alta demanda de su software antivirus, estaban ganando mucho dinero. Cuando John llevó la empresa a la bolsa, su patrimonio neto alcanzó los 80 millones de dólares. Pero ahora que la empresa cotizaba en bolsa, los inversores comenzaron a influir en su dirección. Querían convertir la empresa en una corporación mucho más grande y profesional. Por supuesto, John no quería eso. Entonces, menos de 2 años después de la oferta pública inicial, John vendió sus acciones de la empresa por 100 millones de dólares y se separó completamente del negocio que había iniciado. Y aquí es donde las cosas comenzaron a volverse locas.
Ahora que John había dejado su empresa de antivirus, era multimillonario y tenía suficiente dinero para no trabajar otro día en su vida. Pero poseer tanta riqueza hizo que John se volviera paranoico. Comenzó a llevar un arma consigo a todas partes y seguía consumiendo muchas drogas, lo que solo aumentaba su constante paranoia. Esto llevó a John a búsquedas más espirituales. En el año 2000 compró casi 300 acres de tierra en Colorado y abrió un centro de yoga y meditación. Luego invitó a los estudiantes de yoga a quedarse en su casa gratis. John luego escribió varios libros sobre yoga y pronto decenas de estudiantes acudieron a su centro de yoga afirmando que estaban cautivados por su personalidad. Surgieron rumores de que John lideraba un culto. Fue durante este tiempo que John se obsesionó con un nuevo pasatiempo al que llamó aerotrekking. Es donde vuelas una aeronave ultraligera a baja altura sobre terreno accidentado. Esto es sumamente peligroso, pero a John le encantaba hacer cosas peligrosas. Pronto comenzó a crear sitios web y anuncios para generar interés en el aerotrekking e inició una empresa que ofrecía vuelos de aerotrekking por el desierto de Nuevo México. Sin embargo, esto terminó en tragedia. John entrenó a su sobrino de 22 años para ser piloto. Pero en 2006, su sobrino estrelló su avión en un cañón remoto en Arizona y murió. También falleció un pasajero llamado Robert que iba a bordo. La familia de Robert planeaba demandar a John, dueño de la compañía Aerotrekking, por $5 millones en una demanda por muerte injusta. En ese momento para John habría sido muy viable pagar $5 millones. Pero claro, no quería pagar. Y de hecho no era la primera demanda que le habían presentado. John pensaba que su fortuna lo hacía blanco de delitos. Así que en lugar de enfrentarse a los tribunales, John decidió huir al país de Belice, donde sus demandas en los Estados Unidos ya no serían válidas. Antes de irse, John hizo un gran espectáculo vendiendo sus activos, incluyendo su retiro de yoga en Colorado. Invitó a los medios a transmitir la subasta de sus aviones, barcos y propiedades, y les confesó que había perdido gran parte de su fortuna. Básicamente estaba tratando de convencer al mundo de que se estaba arruinando. Solo en años posteriores John admitió que eso era una mentira y solo estaba tratando de evitar que la gente lo demandara. No es asunto de nadie, así que los números que lanzo son números que simplemente me apetece lanzar al azar. Si hoy el 4 luce bien, diré que valgo 4 millones. No tiene sentido, no creas nada de lo que digo sobre mi valor. John se mudó a Belice y tuvo la oportunidad de retirarse y establecerse en un paraíso tropical. Consideró a Belice la sociedad perfecta, ya que con suficiente dinero podrías comprar cualquier cosa o persona que quisieras. Y una de las primeras cosas que hizo John fue comprar armas y computadoras para la policía local, presumiblemente para ganárselo. John pasó los primeros meses buceando y relajándose en la playa, con las varias chicas que estaba viendo al mismo tiempo. Sin embargo, John siempre estaba buscando su próxima aventura empresarial, y eso comenzaría cuando conoció a una microbióloga de Harvard llamada Alison Adonizio. Alison visitaba Belice para conocer a los curanderos locales que utilizaban medicina herbal. Estas plantas contenían un químico que detiene la propagación de bacterias, y Alison esperaba hacer un antibiótico herbal con estas plantas. Cuando Alison conoció a John en Belice, a él le fascinó la idea y propuso instalar un laboratorio en la selva beliceña para desarrollar estos antibióticos derivados de plantas. Fue una oportunidad tan emocionante que Alison dejó atrás su vida en América y se mudó a Belice. Sin embargo, poco después de iniciar el proyecto, John invitó a la prensa a Belice para ver el laboratorio. Excepto que esto fue demasiado pronto. Alison aún no tenía nada que mostrarles. Así que John le instruyó a poner agua con tinte de color en los vasos de precipitados para hacer parecer como si estuvieran avanzando en algún nuevo medicamento revolucionario, a pesar de que aún no habían hecho nada. Pero John pensaba que la atención mediática atraería más inversores. Mientras tanto, John contrató a más de 100 locales para construir una gran casa para él. Al principio, los beliceños adoraban a John porque pagaba $45 diarios, aunque el promedio era de solo $25. Sin embargo, pronto quedó claro que John estaba ganando cada vez más control sobre la comunidad local. John empezó a contratar guardaespaldas con antecedentes penales armados con pistolas, con gafas de sol y uniformes de camuflaje como si fueran militares. John los llamaba sus sicarios, eran básicamente su ejército privado. Todos los que contraté eran exconvictos que habían pasado media vida en prisión. John estableció un toque de queda a las 8 de la noche para el pueblo de Carmelita.
A las 9 de la noche, sus guardaespaldas recorrerían el pueblo, buscando a quienes lo desobedecieran. John afirmaba que hacía esto para limpiar el pueblo plagado de crimen. Pero nunca explicó sus acciones, y muchos locales y turistas que caminaban por las playas por la noche quedaron aterrados al ver a John deambulando con una pistola y guardias armados. Se sentía como si John básicamente se hubiera apoderado del pequeño pueblo de Carmelita. John también tenía varios perros guardianes feroces que deambulaban libremente por la playa, y en múltiples ocasiones los perros mordieron y atacaron a las personas. Los vecinos intentaron denunciar los ataques a la policía, pero no hubo acción oficial. Muchos locales sospechaban que la policía estaba siendo sobornada por John, ya que él les había construido una estación de policía y proporcionado armas. Al final, Allison determinó que era demasiado para ella. Él habló sobre tomar el control del gobierno beliceño. Hablaría sobre sus sicarios, hablaría sobre cómo podría hacer que las personas resultaran heridas o asesinadas. Y, ¿sabes? Honestamente, estaba asustada. Así que Allison confrontó a John sobre querer irse a casa y abandonar su proyecto de la jungla. Allison mencionó que tenía dolor de cabeza durante la conversación. John le dio 2 pastillas y un vaso de jugo de naranja. Poco después, Allison se desmayó. Esto es lo siguiente que recuerdo. Él estaba de pie sobre mí desnudo y me desperté la mañana siguiente y estaba enferma. Estaba vomitando en seco y estaba mareada y yo agarré mi ropa, ni siquiera recuerdo haberla quitado. Allison afirma que John la drogó y la agredió, y cuando regresó a los Estados Unidos, contactó inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no tenían jurisdicción en Belice, por lo que el caso nunca avanzó más y John niega completamente su historia. Allison Adonicio, una mujer loca, puede afirmar lo que quiera. Nunca tuve relaciones sexuales con ella. Ciertamente nunca la violé. Parecía racional, no lo era. El laboratorio que John operaba en la selva fue allanado por las autoridades beliceñas bajo sospechas de que fabricaba metanfetaminas allí. Encontraron varios químicos que ni siquiera pudieron identificar, pero nada ilegal, y no se presentaron cargos. Sin embargo, las cosas pronto se oscurecerían cuando John McAfee se encontraría acusado de asesinato. John, paranoico de que alguien intentara robarle o matarlo, pagaba mucho por protección. Tengo un oficial viviendo en... Mi complejo me da seguridad. Me tranquiliza saber que los criminales que podrían intentar robarme saben que un policía vive aquí. Sin embargo, a pesar de toda esta seguridad, alguien logró entrar a la casa de John y robarle. La noticia se propagó en la comunidad local y John escuchó que David Middleton cometió el robo. En lugar de denunciarlo a la policía, se alega que John pagó a un grupo de hombres miles de dólares para secuestrar a David de su casa y hacer un ejemplo de él. Una mañana, John McAfee me llamó y dijo: necesito castigar a este tipo para enseñarle un poco de respeto. Así que John me preguntó si podía traer a 3 tipos aquí, 3 tipos malos y de aspecto amenazador, para darle unas palmadas y decirle: ten cuidado. Se afirma que golpearon y aturdieron a David, luego lo dejaron en medio de la calle frente a varios testigos. David fue al hospital, pero la paliza había sido tan brutal que cayó en coma y murió unos días después. Aunque se creía ampliamente que John estaba detrás del ataque, la policía no hizo nada. Sin embargo, poco después, uno de los vecinos de John, un estadounidense llamado Greg Hall, quiso intentar enfrentarse a John. Greg vino a Belice para una jubilación tranquila y odiaba que John dejara a sus perros correr libremente por la playa y atacara a la gente. Greg confrontó a John repetidamente sobre la agresividad de sus perros y cómo habían mordido a personas que solo intentaban caminar por la playa. Finalmente, Greg tuvo suficiente y amenazó con envenenar a los perros si John no hacía nada para controlarlos. Al poco tiempo, envenenaron a los perros de John. Dado que esto ocurrió poco después de la confrontación con Greg, John sintió que solo él podría ser responsable. Cuando alguien dice que va a envenenar a tus perros y al día siguiente tus perros son envenenados, no creo que haya muchas personas que no tengan un pensamiento en su mente sobre matar a esa persona. Al día siguiente hallaron a Greg Fall muerto de un balazo en la cabeza. Así, John se volvió el principal sospechoso del homicidio de Greg Hall y huyó. John McAfee. Noticias de última hora desde Belice.
John McAfee, quien ha estado en la fuga. John McAfee es una persona de interés. Un magnate tecnológico de Estados Unidos envuelto en un misterio internacional de asesinato. McAfee está siendo buscado para ser interrogado en el asesinato de su vecino. Pero por supuesto, John tenía una historia muy diferente. Que quede perfectamente claro que no tuve nada que ver con el asesinato de Gregory Fowl. John afirmó que de hecho había hackeado al gobierno policial y tenía pruebas de una intensa corrupción. Como resultado, el gobierno policial había estado intentando matarlo, pero dispararon a su vecino por error. Y por eso John huyó. Está muerto, sí lo mataron. Me asusté cuando escuché eso, pensando que me buscaban a mí, que se habían equivocado de casa. En 2016, Showtime lanzó un documental titulado Gringo, la vida peligrosa de John McAfee, lo que complicó aún más la situación. Y en eso, varios ex empleados de John dieron entrevistas donde hablan abiertamente sobre John pagando a sicarios, y hacen parecer bastante claro que John fue responsable del asesinato de Greg Fowl. Pero después de esto, algunos de esos mismos empleados aparecieron en el canal de YouTube de John McAfee, diciendo que Showtime les había pagado para decir esas declaraciones y que eran falsas. Así que ahora esas mismas personas afirmaban que John era inocente. Él nunca, jamás contrataría o mataría a alguien. Por supuesto, John podría estar pagándoles. En todo caso, son fuentes poco fiables si están dispuestas a contar dos historias totalmente distintas. Así que todo es un poco borroso, e incluso la novia de John en ese momento no estaba segura. Cuando alguien me pregunta, ¿crees que John mató a su vecino? Mi respuesta es no lo sé. A pesar de la extrema sospecha, nunca se presentaron cargos. Así que no podemos decir definitivamente qué pasó la noche del asesinato de Greg Fowl. Sabemos que cuando John se enteró que la policía quería interrogarlo como sospechoso en la muerte de Greg, inmediatamente huyó. Era el momento de abandonar Belice y no mirar atrás. John McAfee es un fugitivo. El otrora chico dorado de Silicon Valley ahora está escondido en algún lugar de Centroamérica. John se esforzó deliberadamente por evitar a la policía. Empezó a disfrazarse, teñirse el cabello y vestirse como un anciano. Caminaba con un bastón, fingiendo haber sufrido un derrame cerebral. Pero en lugar de huir en secreto, John invitó inmediatamente a 2 reporteros de Vice News para que estuvieran con él mientras estaba en la fuga. Pensó que esto le ayudaría a contar su versión y tal vez brindar protección adicional. También pensó que sería un contenido entretenido. Estas imágenes se convertirían después en el documental de Netflix Corriendo con el Diablo, el mundo salvaje de John McAfee. John explicó a los reporteros su punto de vista de que todo esto era una gran trampa del gobierno beliceño para meterlo en la cárcel y asesinarlo. Y así, después de esconderse en un búnker de arena durante horas, John logró escapar al país vecino de Guatemala, cruzando ilegalmente la frontera en barco. Tras salir de Belice, John creyó que estaría a salvo. Pero luego ocurrió algo bastante ridículo. Los reporteros de Vice, que invitó a acompañarlo en la huida, publicaron online la entrevista con John. Sin embargo, esto incluía una foto que habían tomado con su ubicación, sistema de posicionamiento global exacta en los metadatos. Los metadatos autentican el archivo, pero una parte de esos metadatos también son geolocalizaciones. Los datos geográficos estaban en la imagen y nos dieron nuestras coordenadas sistema de posicionamiento global. Se suponía que John estaba escondido en Guatemala, pero ahora todos conocían su ubicación exacta. Las autoridades lo encontraron rápidamente y apareció todo tipo de gente. Tipos con ametralladoras, el equivalente literal del FBI. Aquí está Interpol, aquí está un tipo con una chaqueta de la Administración de Control de Drogas. John estaba rodeado y entonces hizo lo que cualquiera haría en esa situación. Él comenzó a tocar la flauta. Como los reporteros de Vice estaban allí con John, capturaron imágenes en video de su arresto. John, ¿a dónde vas? John estaba en Guatemala ilegalmente, y Interpol quería enviarlo de vuelta a Belice para interrogarlo sobre la muerte de Greg. Sin embargo, su abogado le informó que podía presentar una apelación a las 3 de la tarde. Eso estaba a horas de distancia, por lo que John necesitaba ganar más tiempo. John fingió un ataque cardíaco. Fingiste el ataque al corazón. Claro que lo fingí. ¿Qué habrías hecho tú? John fue llevado de urgencia al hospital. A las 3 de la tarde, repentinamente dijo que se sentía mucho mejor.
pero debido a que la apelación ya se había presentado, no podían simplemente devolverlo a Belice. Entonces, las autoridades guatemaltecas lo deportaron de vuelta a Estados Unidos. ¿Qué es exactamente lo que John quería? Así de simple, John McAfee era un hombre libre. Aún buscado en Belice para interrogatorio, pero sin cargos oficiales, pudo retomar su vida normal en Estados Unidos. Lo que llevó a algunos a preguntar, ¿John McAfee acaba de salir impune de un asesinato? Después de que John McAfee fue deportado a los Estados Unidos en diciembre de 2012, rápidamente se adaptó a su nueva vida. En su primer día en Miami, conoció a una prostituta 38 años menor que él, quien pronto sería su tercera esposa. Luego comenzó su propio canal de YouTube y su primera subida fue llamada Cómo desinstalar McAfee Antivirus. En el video se muestra rodeado de mujeres inhalando sales de baño y actuando en general como un loco. Esto pretendía ser una parodia de cómo los medios lo estaban presentando, pero muchos argumentarían que era bastante preciso. Hace 15 años tenía un software hermoso y se apoderaron de él. No sé qué hicieron. Fue como la vez que contraté a esa prostituta de Bangkok para hacer mis impuestos mientras me acostaba con mi contadora. Fue terrible. John todavía tenía talento para manipular los medios y captar la atención. Rápidamente ganó notoriedad en los medios como experto en seguridad, advirtiendo sobre las amenazas cibernéticas que enfrentaba Estados Unidos. De hecho, cuando lo buscabas en Google, ya no se le sospechaba de asesinato, se había reinventado con éxito y consiguió muchos seguidores en Twitter. A sus fans les encantaban sus opiniones audaces y locuras. Se volvió tan popular que en 2016 John McAfee decidió postularse para presidente de Estados Unidos. ¿Es oficial que te postulas para presidente? ¿Ya presentaste los documentos necesarios? Presenté los papeles el martes, ya estoy oficialmente en la carrera. En 2017 John empezó a promover las criptomonedas para evadir impuestos. Promocionaba una altcoin en Twitter para que la gente invirtiera y cuando el precio subía, él vendía y cobraba. Según el Departamento de Justicia, fue un esquema de inflar y desplomar con el que John personalmente ganó más de $2 millones. Poco después, la familia de Greg Fall demandó a John McAfee por su muerte injusta. John aún era buscado en Belice para ser interrogado sobre la muerte de Greg, pero como había huido del país, no se persiguieron cargos criminales contra él. Entonces, la familia de Greg Fowl buscaba una acción civil a través del sistema judicial de Estados Unidos. John no respondió, ni se presentó en la corte. Esto significaba que el juez le ordenó pagar $25 millones en daños por defecto. John respondió públicamente en Twitter diciendo que había sido demandado decenas de veces y debe más de $200 millones en total, pero afirmó no tener dinero para pagarle. John seguía siendo multimillonario, pero ocultaba su dinero en empresas fantasma. Y finalmente esto alcanzaría a John cuando eligió una batalla imposible de ganar contra el Servicio de Impuestos Internos. Verás, John había declarado públicamente que no había pagado impuestos en 8 años. Inicialmente afirmó que no había obtenido ingresos, y luego dijo que era por razones ideológicas, ya que había pagado millones en impuestos y sentía que no recibía nada a cambio. No he pagado impuestos ni presentado declaraciones durante 8 años, y no lo he ocultado. Todos los años le digo al Servicio de Impuestos Internos que no voy a presentar una declaración y que no tengo intención de hacerlo. Les digo que vengan y me encuentren. Por supuesto, esto no podría durar para siempre sin enfrentar las consecuencias. En 2020, John huyó de los Estados Unidos nuevamente, esta vez porque el Servicio de Impuestos Internos lo perseguía por no pagar sus impuestos. Subió a bordo de un yate que había comprado al lobo de Wall Street, lo llenó de armas, alcohol y drogas y zarpó. Nuevamente estaba huyendo, pero ahora de las autoridades americanas. A pesar de eso, realizó una campaña presidencial en Estados Unidos en 2020 Intentan callarme, pero no lo consentiré. Estoy llevando a cabo mi campaña en exilio en este barco durante todo el tiempo. John navegó alrededor del mundo por casi 2 años. Una vez más, usó varios disfraces, aunque a veces simplemente les decía a las personas quién era, e incluso se tomaba selfies con ellos. ¿Eres McAfee? Te uso para mí un... Sí, para antivirus. Sí, señora. Pero el 6 de octubre de 2020, John fue encontrado y arrestado por las autoridades en España. En un video de él en la cárcel, John intentó explicar su salida de la situación alegando que tenía conocimientos internos sobre la corrupción en el Servicio de Impuestos Internos,
No obstante, en junio de 2021 la Audiencia Nacional Española aprobó su extradición a América para enfrentar cargos por evasión fiscal. John, de 75 años, sabía que pasaría el resto de su vida en prisión. Así, pocas horas después, John se ahorcó en su celda. El empresario de software informático John McAfee ha sido encontrado muerto en una prisión de Barcelona. Solo unas horas antes, un tribunal español acordó extraditarlo a los Estados Unidos para enfrentar cargos por evasión de impuestos. A pesar de que la autopsia confirmó el suicidio, Janice, la esposa de John, afirma que él nunca se habría quitado la vida y culpó a las autoridades estadounidenses por su muerte. John McAfee no era suicida. Hablé con él unas horas antes de que lo encontraran muerto. Esto desató teorías de que a John lo habían asesinado. Especialmente porque 2 años antes de su muerte, John publicó en Twitter: "Si me suicido, no lo hice. Fui eliminado". Se tatuó ese eliminado y lanzó una criptomoneda con ese nombre. Además de eso, después de su muerte, hubo una publicación en su cuenta de Instagram que simplemente era la letra Q. Poco después, la cuenta fue eliminada, lo que provocó aún más teorías de conspiración. Y en otro giro, en el documental de Netflix lanzado después de su muerte, una de las exnovias de John afirmó que él pagó a personas para fingir su muerte y que en realidad aún está vivo. No hay evidencia de esto en absoluto. El documental también tenía otra gran afirmación, ya que hay una grabación de John diciendo que cuando era más joven, se cansó del abuso de su padre e hizo algo al respecto, sugiriendo que John mató a su propio padre y solo hizo que pareciera un suicidio. Y este es el problema, hay tantas afirmaciones y teorías descabelladas sobre John que establecer qué es verdad es difícil. Si todas las acusaciones contra John son ciertas, él es responsable de la muerte de al menos 3 personas y era un hombre extremadamente peligroso y violento. Por otro lado, estas acusaciones no fueron probadas, y muchos creen que a John le tendieron una trampa, y es un héroe por intentar exponer la corrupción. Para finales de mayo tenía todos los ordenadores del gobierno conectados, y estoy escuchando. Estoy en tu oficina. Escucho todo lo que dices. No anticiparon. Olvidaron quién era yo. Puedo entrar en tu ordenador y fastidiarte, y eso es lo que hice. ¿Pero John realmente poseía todos los documentos de corrupción que aseguraba tener? John había prometido que si moría, se activaría un interruptor que liberaría terabits de información condenatoria sobre la corrupción gubernamental. Pero hasta ahora no ha salido nada. En este canal nunca tomo partido, solo presento la información. Con esta historia te recomiendo investigar más por tu cuenta para sacar tus propias conclusiones. Creo que está claro que John era extremadamente inteligente, pero también era paranoico y consumía drogas con frecuencia. Además, tenía habilidad para manipular a los medios, lo que dificulta aún más descubrir la verdad. Lo que es innegable es que hay muy pocas personas con una vida tan loca como John McAfee, y por lo tanto, realmente no podemos sorprendernos de que incluso después de su muerte haya dejado un legado de caos. McAfee fue comprada por Intel en 2011 por $7.600 millones y ahora tiene un valor de cerca de $14.000 millones. Continúa siendo uno de los softwares antivirus más populares y todavía es utilizado por millones de personas hasta el día de hoy. Si te gustó esta historia, te recomiendo ver el video sobre la increíble historia real del mercado negro en línea más grande del mundo, Silk Road, también conocido como el negocio más ilegal del mundo. Al igual que McAfee, esta historia parece sacada de una película de Hollywood. Así que solo haz clic aquí para verlo ahora y nos vemos allí. Saludos.